presento. Mi nombre es Carlos Almonte, soy de la ciudad de Tijuana y yo me dedico al desarrollo de software. En el 2015 terminé la carrera de ciencias computacionales ahí en Tijuana y mismo año que comencé a trabajar durante casi 2 años ahí mismo en Tijuana para una empresa americana y después me vine aquí a Estados Unidos, a la ciudad de Seattle, y actualmente estoy trabajando en Microsoft. Soy ingeniero de software y pues bueno, eso es a lo que me dedico. Mi discapacidad visual es retinitis pigmentosa, entonces, desde siempre he estado perdiendo mi visión. Actualmente mi vista es casi nula. Entonces, yo siempre fui a escuelas regulares. eh, nunca, nunca tomé clases ni de braille, ni de bastón, ni de cualquier otra herramienta que me sirva que me hubiera servido para facilitarme más las cosas. Eh, Hasta que estuve en la universidad fue cuando me decidí a tomar también clases de braille por un periodo corto de tiempo nada más, porque estaba muy limitado por precisamente enfocarme a mis Muy bien. estudios. Gracias, Simón. Este, mm, entonces, sí, siempre asistí a escuelas regulares y precisamente pues sí fue complicado, obviamente para mí. eh, pues la dinámica que es tomar clase, pues como un estudiante regular, ¿no? Y tratar de utilizar eh, la poca o suficiente vista que tenía entonces. Entonces sí era difícil. Em, en la preparatoria fue cuando sí noté un cambio drástico en la salud de mi vista. Me costaba muchísimo trabajo leer en tinta, leer impreso, y cada vez más pues yo dependía de asistencia de alguien más em, para cosas que pues requirieran eso, utilizar la vista, lecturas, etcétera. Y también me empezaba a familiarizar cada vez más con herramientas como computadoras, teléfonos inteligentes, etcétera. Y pues desde una edad muy temprana yo tuve interés por la computación, desde secundaria más o menos. Eh, Hubo un par de años en los que yo dejé la escuela, pues por asuntos personales, eh, por temas emocionales por los que yo estaba pasando relacionados con la pérdida de mi vista, cuando me di cuenta de lo complicado y difícil que estaba mi situación. Eh, y yo dejé en ese entonces, a mis 13 14 años más o menos, la secundaria la dejé en pausa y pues me sirvió para averiguar exactamente qué quería yo hacer de mi vida. Incluso en esa edad temprana, yo sí me preocupaba muchísimo por cómo le iba a hacer yo en mi vida adulta, en cuanto a trabajar, en cuanto a ser autosuficiente. Me preocupaba mucho el tema de no ser una carga para alguien más, y si es inevitable que lo sea, eh, aunque sea aligerar la carga lo más que se pueda y hacer lo que a mí me corresponde, ¿no? Entonces, cuando estaba pues jovencito yo me preocupaba mucho por eso, y como les comento, a mí me gustaba mucho trabajar con las computadoras. Entonces en un par de años que yo estuve fuera de la escuela, tomé un par de cursos de mantenimiento de computadoras. Eh, Me gustaba mucho estudiar por internet, buscando artículos, leyendo en Wikipedia, leyendo tutoriales de cómo
no sé, reparar computadoras o teléfonos, sobre todo en el área de software. Entonces, esos 2 años yo diría que no los desaproveché y pues me sirvió para muchas cosas, tanto tema personal como tema de intelecto, académico, etcétera. Em, Después terminé la secundaria abierta. eh, Después de eso intenté la preparatoria, lo cual fue un fracaso en mi primer intento, porque pues por el tema de la vista, se me complicaba muchísimo seguir el ritmo de un estudiante normal, lo cual hacía que yo me tuviera que enfocar en una, digo, no niego lo complicado que técnicamente es eh, el, el contenido de una clase, ¿no? De una materia. A eso agreguémosle el, el ritmo, el paso que llevo al tener una discapacidad, es decir, que me toma más tiempo alguna lectura, que me toma más tiempo elaborar algún trabajo que tiene que ser escrito a mano, porque a mí todavía me tocó eso, no sé cómo sea hoy en día. Entonces, un montón de factores que terminaron afectando mi desempeño en la preparatoria. Entonces, un semestre y medio estuve, reprobé varias materias, me salí, igual me sentí mal y tuve que como volver a tomarme mi tiempo en averiguar cómo le puedo hacer para resolver esa situación, porque yo realmente quería terminar pues la preparatoria. En aquel entonces mi único sueño era simplemente eh, tener trabajo, porque a mí me lo negaban. Yo en ese entonces, más o menos a los 16, 17 años de edad, quería trabajar, y me negaban el trabajo en call centers para dar soporte técnico. Era lo que yo aspiraba en aquel entonces, y no me querían dar trabajo precisamente por ese tema, ¿no? No, ciertamente no te dicen explícitamente, no te queremos dar trabajo porque eres discapacitado, no te lo dicen literal con esas palabras, pero te lo dejan muy claro que esa es la razón. A lo mejor no por malvados, pero sí porque no se quieren echar un compromiso encima, de que pues no saben cómo lidiar con un recurso humano que tiene estas limitaciones. Pues, o sea, no sé cómo sea ahorita, pero al menos en aquel entonces pues no existía ese compromiso o no tenían la manera de lidiar con algo así. Entonces, en unas 2 o 3 lugares distintos en los que yo tocaba puerta para trabajar, pues me lo negaban. Y de cierta manera fue bueno para mí, porque me sirvió para decir, bueno, no puedo trabajar, entonces de alguna manera tengo que estudiar y obtener, y a lo mejor aspirar algún día en tener estudios superiores y ser profesional, ¿no? Eso era lo que entonces yo pensaba. Entonces volví a intentar la preparatoria en otra escuela, más pequeña, donde me prometían como una asistencia más, un trato más personalizado. Y efectivamente así fue. Eh, Después, por otras razones, yo la volví a dejar, le intenté la preparatoria abierta, no funcionó. Volví, regresé a la preparatoria a la que había entrado y la terminé. Este, y se- Al poco tiempo, antes de terminarla, fue cuando un año antes de terminar la preparatoria, yo eh, estaba totalmente decidido a que yo quería estudiar una carrera profesional y ya sabía exactamente lo que quería. Me gustaba mucho la programación. En preparatoria llevé un par de clases de programación muy básica y me gustó muchísimo. Y entonces dije, pues ya sé a lo que me quiero dedicar. Me gustaría desarrollar software. Em, y pues bueno, de ahí parte un tema muy interesante, porque mi primera opción era entrar
a una universidad que no fuera privada por el tema económico. Entonces mi primera opción era entrar a la Universidad Autónoma de Baja California, pues lo cual tiene una demanda muy alta y pues es una universidad grande, etcétera. Y pues apliqué para eso, me preparé y todo. Mi mamá fue quien me convenció y con ella tuve una plática muy interesante en la que pues prácticamente acordamos en el que, mira, es Si van más, a hacer preguntas o algo, primero escucha bien lo que están diciendo. este, tocamos el tema de que una universidad privada, va a ser mucho más fácil de que sean accesibles en, y que exista más el compromiso por parte de ellos, de la institución, de que me puedan dar la asistencia que yo fuera a requerir. Y yo precisamente, pues sí, o sea, tenía como una idea, y puedo estar equivocado, pero yo tenía como una mala impresión, digámoslo así, de que en otra universidad, en una universidad pública, pues yo no iba a tener esa atención por muchas razones, porque pues hay una cantidad altísima de estudiantes y pues los maestros y las autoridades de ahí, la gente responsable de ahí, pues no se pueden enfocar con tanto detalle, con tanto compromiso, pues a alguien que requiera asistencia como yo. No sé si ese es el caso, pero es lo que yo pensé, fue la forma que yo pues juzgué la situación y pues bueno, yo tenía que tomar una decisión e intentar algo. Pero pues sí, de ahí seguía el tema económico, ¿no? Y entonces, eh, pues yo quise pues aplicar estuve viendo opciones de becas y todo eso. Entonces, apenitas logré obtener el promedio, el puntaje que requería para obtener un porcentaje de beca por parte de la escuela. Y otra pequeña parte de mi familia me estuvo ayudando para pagarla y otra gran parte la logramos pagar porque yo pedí un crédito educativo. Entonces, con todo eso, pues logré entrar a la universidad y este, efectivamente tuve la fortuna de que resultó ser la carrera que yo me imaginaba o que más bien que yo deseaba que fuera, en cuanto a que me gustó mucho, lo disfruté, aprendí muchísimo, formé relaciones muy buenas y muy valiosas en cuanto a personales, académicas, profesionales, o sea, fue una experiencia muy buena. Me costó muchísimo trabajo, le tuve que echar demasiadas ganas, o sea, fueron 4 años en los que yo le dediqué el 100% de mi tiempo a estudiar y y a tomar asesorías, a dedicarle tiempo extra que pues un estudiante regular no tenía la necesidad de hacerlo porque pues de nuevo con el tema de que pues en un salón de clases tienes el tiempo limitado por parte del maestro, tienes horarios, tienes ya un sistema establecido que limita mucho en cuanto a tiempo y la manera en la que se trabaja con los estudiantes. Y pues bueno, yo me veía en la necesidad de pedir asesorías con maestros, de pedirle a mis compañeros también que me ayudaran, y o sea, sí fue muy complicado. Afortunadamente sí obtuve muy buena respuesta por parte de a quien sea que yo le pedía ayuda. Y bueno, de ahí pienso que parte un tema muy importante, el cual es el, el saber cómo pedir ayuda, el tener la disposición de recibir la ayuda y el saber identificar qué parte es la que me corresponde a mí y qué parte es la que le corresponde a la persona que acepta brindarte el apoyo, ¿no? Entonces,
yo pienso que tanto mi familia como maestros, como mis compañeros, este, tienen la disposición, hay algo a lo que ellos se pueden comprometer y pueden hacer por mí, y es pues quitarme obstáculos de enfrente y lo demás me toca a mí, lo cual es, si es necesario, pues esforzarme y hacer sacrificios en cuanto a tiempo, en cuanto a dejar de hacer algunas otras actividades que a mí me gusten o lo que sea, pues se tiene que hacer. De nuevo, yo tuve la fortuna pues, de que elegí una profesión que sí me gustó muchísimo, entonces en cuanto a eso, o sea, no es algo que sufrí realmente, a pesar de que sí hice mucho esfuerzo y sacrificio, no es algo que pues me costó, o sea, que sufrí pues. Entonces, em, pues logré terminar la carrera, me fue muy bien, afortunadamente. Todo el tiempo pues recibía muy buenos comentarios de maestros, de compañeros. Y un año antes, mi último año de carrera, yo estuve trabajando medio tiempo. Un profesor me invitó a trabajar en su compañía. Él acababa de iniciar una pequeña empresa de software, un startup, ahí en la ciudad de Tijuana. Entonces yo comencé a trabajar medio tiempo ahí. Este, y pues cuando terminé la carrera, pues di el brinco me pasé a trabajar para otra compañía, como les comentaba, ya de tiempo completo, y después ya terminé acá en la ciudad de Seattle, donde pues continúo trabajando. Otro tema, eh, durante pues todas estas etapas fueron pues varias las cosas que yo obviamente iba descubriendo y comprendiendo en cuanto a no solo el tema personal, sino también mi entorno. Como les digo, yo pues crecí y estudié y casi toda mi vida estuve en la ciudad de Tijuana. Em, a pesar de que en México pues sí existe, o sea, en general la cultura mexicana sí pues es muy cálida, es muy de ayudarnos, de echarnos la mano. Pero también existen aspectos negativos tanto en la sociedad y desafortunadamente también por parte de las autoridades, de gente que tiene la obligación y tiene la labor de facilitarnos las cosas a nosotros, este, en cuanto a temas de infraestructura, de seguridad, de servicios, etcétera. Entonces, yo tengo la impresión de que es así en todas partes de México en general. Supongo que habrá, espero que existan las excepciones, pero al menos en lugares como Tijuana, a pesar de que pues es un lugar eh, pegado a los Estados Unidos, pues no tiene la misma infraestructura que ese país, desafortunadamente, ni tampoco tiene seguridad, es muy variado, ¿no? Y entonces, por ese motivo, yo nunca, el tiempo que estuve en Tijuana, em, nunca me animé a andar, por ejemplo, a andar por la calle yo solo, o al menos utilizando el bastón prácticamente, o sea, dejando muy claro, ¿no? A cualquier persona que pues soy una persona invidente. A lo que me refiero es a que, por ejemplo, yo de niño, yo tenía mejor salud visual de la que tengo ahora, entonces yo podía salir a la calle a lo mejor en ciertas áreas, en ciertas situaciones, con la poca visión que tenía en aquel entonces y era suficiente a lo mejor cruzar una calle o entrar a alguna tienda o etcétera, ¿no? Cosas por el estilo. Pero conforme iba creciendo, pues mi vista iba empeorando y ya no podía hacer esa clase de cosas. Ya definitivamente necesitaba asistencia para hacer casi cualquier cosa. Entonces, yo termino mis estudios, comienzo a trabajar
comienzo a explorar esta posibilidad de ser más independiente y de hacer las cosas por mi cuenta fuera del trabajo. Es decir, eh, intenté, o más bien estuve viviendo solo por casi 2 años, pero realmente, a pesar de que vivía solo, a- aún yo requería de apoyo y de asistencia de familiares o amigos que me ayudaran a lo mejor a ir a comprar, no sé, comida o cualquier cosa que yo requiriera hacer, ¿no? De salir de mi casa e ir a algún lugar, ¿no? A alguna oficina o lo que sea, hacer algún trámite, ir al banco, etcétera. Y, y de nuevo, o sea, yo no quería, yo conscientemente sabía que le estaba sacando la vuelta a esa situación de aprender a andar en bastón y tratar de hacer las cosas yo solo, pues uno, porque me daba miedo el de que yo estuviera pues vulnerable en la calle solo, a que alguien me quisiera hacer algo, no sé, asaltarme o agredirme o a que algún mal señalamiento de tránsito y ocurriera algún accidente horrible, ¿no? Cosas de ese tipo. Entonces nunca quise hacer eso. Admito que también era un tema emocional, psicológico, en el que yo, para mí era algo nuevo, eso de pues, utilizar un bastón y de que la gente eh, te hiciera alguna clase de comentarios o gestos de extrañeza o de morbo, etcétera. Y por muchas razones, pues yo no me decidía a adaptarme a esa vida, pero sabía que era muy necesario. Eh, cuando cuando tuve la oportunidad de venir acá a Estados Unidos, es cuando pues yo me decidí, dije, ok, este es un país con mejores oportunidades para mí de crecimiento y de mejoramiento pues personal. Y dije, bueno, aquí sí definitivamente tengo que intentar toda esta clase de cosas. Y pues dicho y hecho, o sea, literalmente tan pronto como me vine para acá, me puse a investigar, pues, lugares, ¿cómo decirlo? Instituciones y eh, donde, pues, yo pudiera obtener, pues, capacitación para saber cómo utilizar el bastón, utilizar el transporte público, hacer muchas cosas por mi cuenta. Y no fue tan difícil como pensaba, afortunadamente. Pero eso se debe también a que pues aquí hay una mejor infraestructura. Eh, el transporte público es bastante bueno. No sé si sea en todo el país, pero al menos eh, por esta área pues sí es bastante bueno. Em, eh, y mi experiencia pues hasta la fecha ha sido muy buena. Las personas son, o sea, sí me ofrecen ayuda todo el tiempo, la gente es bastante considerada, respetuosa, etcétera. Y yo pienso que tiene que ver por muchos factores. Tiene que ver el área definitivamente, porque pues vivo en una zona en donde pues la gente en realidad tiene cierta educación, cierta conciencia y también pues este es un país en donde no solo la infraestructura, pero a uno prácticamente le dicen, estos son tus derechos y si no los obtienes, eh, tú tienes, tú puedes proceder a, no sé, a demandas, a exigir lo que te corresponde, a lo que tienes derecho, a de que tengas a que vivas, a que tengas una vida pues segura y de que obtengas todo lo que necesitas pues para tener pues una vida cotidiana y hacer las cosas bien. Desafortunadamente pues en nuestro país, en México, no existe esa facilidad o bueno, puede ser variado. Yo espero que en algunos lugares pues sí exista más atención por parte de la gente que le corresponde
eh, respondernos a las personas que tenemos discapacidad. Entonces, sí puede llegar a ser bastante abrumador vivir de esta forma en lugares en donde, pues, os digo, uno puede tener la disposición, la determinación de echarle ganas, de esforzarse, de ser valiente, un montón de aspectos y factores, pero también hay algo que le corresponde pues a las autoridades, a la sociedad, y creo que, pues bueno, eso es muy complicado. Afortunadamente, pues existe pues fundaciones, grupos como Ilumina, por ejemplo, y muchas personas interesadas en, en hacer estos cambios, en exigir a las personas a las que se les tenga que exigir atención y cambios y que pongan de su parte. Em, Entonces, pues bueno, es un tema de colaboración, no es nomás de que uno como discapacitado le pida a los demás consideración y que hagan las cosas por ti y que, si me explico, y de que te pongan las cosas en bandeja de plata o algo por el estilo, ¿no? Es un tema de colaborar y de saber, esto es lo más difícil, creo yo, saber identificar qué es lo que le corresponde a cada quien. Pero bueno, eso es algo que al menos en mi caso pues fue empírico, fue a base de experiencias con el paso del tiempo. Eh, o sea, no niego que también fue un tema de que he sido bastante afortunado en que he tenido frente a mí muy buenas oportunidades que me he decidido en tomar y que también siempre he tenido cerca de mí pues a personas que, en el caso, por ejemplo, de mis padres, que han sido responsables y, y que, o sea, que no me han limitado al menos no en cuanto al tema emocional, en cuanto a lo que yo quiero hacer o lo que yo puedo hacer. Más que nada fue, digo, tampoco se trata de que yo no hubiera esperado que tampoco se me dijera, sí, tú puedes hacer lo que sea, ándale. O sea, más bien mi idea y mi mentalidad siempre ha sido de ser realista. Si yo tengo la curiosidad o la inquietud o el interés de hacer algo, pues se puede explorar, se puede averiguar si, si es algo que se puede lograr o no. Eh, y ya, ahí digo, de nuevo, hay cosas que pues me corresponden a mí y otras que le corresponden a los demás, pero es un tema de que las personas que te rodean, en este caso mis padres, mi familia, mis amigos, este, simplemente pues te ayuden a intentarlo, que te eliminen los obstáculos que te impiden hacer el intento y averiguar y explorar si lo que los sueños que uno tiene se pueden lograr o no. Eh, a veces se pierde mucho tiempo en la discusión, en el tema de que del sueño, en el hecho de que es un sueño y no de ponerse manos a la obra y no de intentarlo realmente. Entonces, eh, afortunadamente, pues yo siempre recibí pues el apoyo de mi familia, de mis padres. Siempre he procurado. El tema de los amigos, pues bueno, uno mismo es quien decide pues qué amistades es las que conserva y quiénes no. Yo siempre pues he procurado rodearme pues de gente positiva, a lo mejor no optimista. eh, Creo que puede existir un balance entre ser optimista y ser pesimista, porque a veces el pesimismo te ayuda, o bueno, no pesimismo, pero el pensar en los aspectos negativos te ayuda en ser realista y en saber y en conocer
cuál es tu realidad, cuáles son tus posibilidades y cuáles son las cosas desconocidas, lo que no, porque a veces hay cosas que uno no sabe si va a ser, o sea, yo puedo hacer un plan y no puedo saber si las cosas salen bien o mal hasta que ejecute lo que tengo en mente, ¿no? Y a veces esa incertidumbre es lo que nos inquieta o nos hace dudar o lo que sea. Entonces, muchas veces, otra de las cosas que yo he aprendido y he apreciado muchísimo es el tomar riesgos, el arriesgarse en hacer algo que yo considero que vale la pena, venirme a este país o sea, en un lugar en donde hablan un idioma diferente, en un lugar en donde tienen costumbres y culturas mixtas, porque aquí hay gente de todo el mundo, y trabajar para una pues, compañía grande y un montón de cosas y de factores, pues pues puede ser emocionante si si lo queremos romantizar de alguna forma, pero también es un riesgo en muchos sentidos y pues es algo que yo quise hacer. Y después desde hace mucho tiempo he procurado mantener esa idea, esa mentalidad o ese, digámosle incluso, espíritu de aventura, de riesgo, pero siempre hacerlo de manera sensata. Tampoco se trata de hacer cosas, de tomar alguna decisión boba o sin pensar bien las cosas o de tener mínimo un plan A o un plan B. Y de nuevo, de tener muy bien en cuenta los factores buenos y los factores malos. Eh, y pues bueno, hasta ahorita esa ha sido mi experiencia. Y, y pues bueno, como les comentaba, la salud en mi vista eh, pues ha disminuido muchísimo. Y pues bueno, es mi realidad. O sea, esta enfermedad que tengo, retinitis pigmentosa, pues eventualmente es algo que termina en ceguera. Al menos, pues que exista algún remedio para eso. Es algo que pues toda la vida lo hemos esperado mi familia y yo. Pero en caso de que no sea así, pues lo que yo constantemente me digo a mí mismo es, pues más me vale que esté listo para el momento en el que yo pierda la vista en su totalidad. Entonces procuro ir teniendo hábitos y adaptarme al estilo de vida de una persona ciega. Y aún me falta eh, aprender y practicar bastantes cosas, pero definitivamente es algo que pues creo que puedo alcanzar. Claro que tengo preocupaciones en cuanto al tema pues, de mi trabajo, si podré seguirme desempeñando como lo hago ahora. Y pues bueno, es algo que voy a tener que averiguar. No digo que solo, pero, pero definitivamente es algo que voy a tener que experimentar yo. Y, y pues claro, tengo que informarme y buscar grupos, involucrarme más con comunidad pues, de personas que están en una situación similar a la mía, porque es algo que yo nunca hice cuando era más joven. Eh, yo no conocía a nadie que estuviera en mi situación o que tuviera cualquier otra discapacidad, de hecho. Eso fue algo que apenas estando, o sea, ya de adulto, al yo asistir a clases de braille, como les comentaba, fue cuando yo conocí a personas ciegas o débiles visuales. Y pues fue una experiencia muy interesante y muy importante para mí el conocer las vidas de personas que están en una situación parecida a la mía. Y pues bueno, eso me hizo tanto darme cuenta de muchas cosas, valorar las cosas que tengo y ser consciente de la situación de los demás y empezar en generar en mí mismo este sentido de responsabilidad, de poner de mi parte, porque no todo se trata de que yo tengo que salir adelante, sino también echarle la mano, ayudar a la gente que está en una situación parecida a la mía
y pues de cierta forma, pues sí, devolver, o no devolver, sino contribuir a esta eh, comunidad o sociedad que, que a mí me ayudó, no necesariamente porque lo vea como un tema de deuda, sino porque reconozco la importancia de que entre todos pues tenemos que colaborar y pues echarnos la mano cuando sea necesario de una u otra forma. Entonces, pues esa ha sido mi experiencia. Espero que les sea útil eh, lo que les he compartido, que puedan obtener alguna información valiosa de lo que les comparto el día de hoy. Y pues bueno, pues gracias a todos por la atención. Muchas gracias, Carlos. Carlos, platícanos un poquito, antes de empezar con las preguntas y todo esto, ¿cómo es cómo es tu día? eh, ¿Cómo es un día trabajando eh, en Microsoft, allá en Redmond? Ujú. Platícanos Pues, un poquito, ¿qué pasa con tus compañeros? ujú. ¿Cómo han tomado esta situación, la discapacidad? ¿Qué tanto te apoyan? ¿Qué tanto te has integrado tú a estos equipos que son equipos, quiero pensar que muy grandes y muy cambiantes, ¿no? Ujú. ¿Ok? Pues mira, eh, bueno, ahorita por el tema este de la Bueno, sí, pandemia, ahorita pues es una excepción, todos ¿verdad? estamos trabajando desde Vamos casa. Pero guardados. Ujú. haciendo un lado eso, compañías, estas compañías como Microsoft, tienen muy bien adaptada esta cultura de inclusión y, y de respeto, de consideración, etcétera. Eh, Mi experiencia aquí ha sido muy buena en cuanto al tema de la convivencia y de la interacción con compañeros de trabajo, con mis jefes, con cualquier persona con la que yo llego a interactuar en el trabajo. Em, des- Incluso desde antes que yo obtuviera la oferta para venir acá, o sea, en etapa en el proceso de entrevistas y todo eso, yo desde el principio eh, dejé muy en claro cuál era mi situación. Dije, bueno, yo tengo tal discapacidad, yo quisiera saber si eso es de alguna forma problema para ustedes, han lidiado con casos así, cómo funciona eh, el que una persona con discapacidad visual pueda trabajar. Y pues bueno, me respaldaba el hecho de que yo pues ya había estudiado, ya tenía poca experiencia de trabajo. Y yo les decía, bueno, yo, por mi parte, yo les decía, yo no tengo problema en cuanto al aspecto técnico, o sea, yo me puedo desempeñar porque afortunadamente hoy en día existen, pues, tenemos tecnologías que nos ayudan y que nos facilitan pues a trabajar, sobre todo en cuanto al tema pues de computación, ¿no? Y por mi parte, pues yo creo que no había ningún problema. Entonces, mi preocupación era por parte de ellos, cómo iba a ser la cultura de trabajo, la interacción con compañeros, etcétera. Y ha sido bastante buena, la verdad, ¿eh? De nuevo, eh, a pesar de que es una mezcla de culturas, o sea, de gente de muchas partes del mundo, sobre todo pues, gente de India, de China, estadounidenses, eh, latinoamericanos también. Sí, son muy respetuosos y también cuando yo requiero apoyo adicional, digo, fuera del aspecto técnico, porque digo, como compañeros de trabajo, independiente de la discapacidad, uno a veces requiere ayuda, ¿no? Pero adicional a eso, sí, yo definitivamente he recibido apoyo como sea que yo lo necesite aquí, entonces, pues ha sido muy bueno. Eh, y
en cuanto al tema, por ejemplo, de infraestructura, también ellos adaptan todo para personas con discapacidad, gente para, o sea, las oficinas, con los salones de conferencia, los edificios, todas las áreas están adaptadas para personas en silla de ruedas, para personas con discapacidad visual, si necesitas algún intérprete para personas con lenguaje de señas también, todo lo que se necesite ellos procuran cubrir. Siempre es un tema que ellos están mejorando todo el tiempo. Eh, este, señalamientos con, o sea, letreros con braille, en, en muchos detalles, ¿no? Incluso en la cocina, en los baños, en las oficinas, en todo, ¿no? Entonces le ponen muchísima atención y se toman muy en serio ese tema de hacer todo accesible para personas con distinta discapacidad. Excelente. Pues muchísimas gracias, Carlos. Una experiencia de vida muy enriquecedora. Es muy importante conocer cómo tú has vivido todo este proceso de educativo y laboral, y la verdad es que nos da mucho gusto que hayas podido compartir con todos nosotros y abrirte un poquito a compartir todo esto. Entonces, mil gracias, Carlos. Yo quisiera cederle la palabra a Estela Medina para que haga justamente, nos apoye con la moderación de las preguntas. Gracias, Salvador. Gracias, Salvador. Gracias, Carlos. Bueno, voy a dar la palabra tal y como están apareciendo las solicitudes en el panel. Así que en primer lugar se lo doy a quien la había pedido desde el inicio de la conferencia. Su nombre es José Mauricio Díaz Yar. Ya está abierto su micrófono, José Mauricio. Adelante. Muy buenos días. Hola, buenos días. Sí. Sí, buenos días. Muy buen día, Carlos. Mira, soy Mauricio Díaz desde Colombia y admirable, primero que todo, el proceso que ha tenido en su formación, como ya lo comentaba el caballero anterior que habló por allí. Mira, yo soy ciego, quedé ciego a los 21 años y de verdad que pues tu experiencia me ha inspirado pues a continuar con el proyecto mío. Yo cuando quedé ciego había terminado recién lo que era un tecnólogo en programación. La pregunta mía es, Carlos, ¿es algo tedioso como tal y están las herramientas para trabajar para que una persona ciega pueda llegar a, como tal, a culminar el proceso como ingeniero de sistemas? ¿Sí? Porque a mí sí me gustaría terminar lo que es, o sea, homologar mi tecnólogo y ser ingeniero de sistemas de igual manera, así como lo hizo usted. ¿Sí? Es principalmente mi pregunta, ¿sí? Tu pregunta es entonces, ¿qué herramientas tienes para estudiar? O sea, ¿para concluir estudios o para trabajar o cómo? La pregunta mía es, ¿sí están las herramientas para que yo como persona con discapacidad visual pueda llegar a culminar mi ingeniería en sistemas, en todo lo que es el tema de la programación y todo eso? Sí. ¿Sí? Sí, definitivamente. Pues yo manejo lo que son lectores de pantalla, yo NVDA, ¿sí? Entonces no tengo lío. La cuestión es las herramientas pues para el tema de la programación. Porque pues yo cuando veía se hacía todo, pero pues era algo más bien visual, ¿sí? Ah, ya comprendo entonces. Ok. Sí. Hablas específicamente entonces a la programación. Sí, definitivamente. No sé cómo habrá sido hace, no sé, por ponerle un número, unos 5 o 6 años, que era cuando yo estudiaba aún y yo no requería tanto de estas herramientas. Con el paso del tiempo, pues sí. Pero sí, o sea, definitivamente hoy en día las herramientas para programar son bastante accesibles. Depende específicamente qué clase de software es el que te gustaría dedicarte a desarrollar.
si son, por ejemplo, programación, Sí, claro. por ejemplo, Pues de cosas visuales, por ejemplo, la interfaz de usuario y cosas así, se puede complicar en cuanto al tema de hacer pruebas, por ejemplo, de que tú quieras eh, utilizar un UI, ¿no? Una interfaz de usuario. Eh, pero, o sea, el programar como tal, es decir, escribir código y usar la herramienta que te ayuda a hacer eso, pues hay muchas opciones. Visual Studio es una herramienta bastante sólida y bastante accesible y se adapta. Digo, pues se adapta muy bien, sobre todo en la plataforma de Windows. Windows tiene un narrador muy bueno. En mi opinión, la Mac tiene incluso mejores herramientas de accesibilidad. Entonces, utilizar una Mac para hacer desarrollo de software también podrías considerarlo, es bastante buena. Y herramientas para programar, de nuevo, pues depende de qué clase de software quisieras hacer, pero afortunadamente hay muchísimas opciones que podrías probar y pues averiguar cuál es la que te gusta más y cuál es la que más se adapta. No sé si a eso te referías. sí, exactamente, amigo Carlos. Muchísimas gracias. Me Ujú. alegra mucho igualmente conocerlo y saber que pues Muchas podemos gracias. nosotros también hacer eso. Muy amable. Sale, mucho gusto. Ahora le vamos a dar la palabra a alguien que tiene un iPhone y que no tenemos su nombre, Ok, pero ya está abierto. Es alguien con un iPhone, es todo lo que sé. ok, ahorita. Hola, buenas tardes. Soy Claudia Frost. Estelita, buenas tardes. Hola Claudia, Carlos, gusto. felicidades. Hola Claudia, mucho gusto. Felicidades por ese esfuerzo. Una experiencia de vida muy interesante. Y bueno, yo quisiera preguntarte, realmente nosotros tenemos en la Universidad Politécnica Santa Rosa Jáuregui la carrera de programación, pero creo que tú mencionabas algo muy importante. Los chicos, cuando vayan a estudiar algo, necesitan tener compromiso personal, Sí. porque pues tienen las herramientas, ¿no? En cuanto a infraestructura, pues, pero si ellos no ponen de su tiempo particular, si ellos no ponen de su interés, si no se acercan a los maestros, pues aunque el programa esté montado, la cosa no funciona. Entonces creo que esa parte que tú mencionaste es algo fundamental, el que no tengamos esa cultura de asistencialismo, sino que si queremos un cambio, ese cambio inicie desde nuestra propia persona. Y creo que esa es la diferencia en tu historia de éxito. Muchas felicidades. Gracias, mucho gusto. Mi Gracias. pregunta ahora es, por ejemplo, tú estás en un país que pues sí, tiene mucha mejor infraestructura que la nuestra. Ujú. ¿Qué recomendarías tú actualmente que estás ya como programador? ¿Qué recomendarías tú que nosotros como usuarios de JAWS, de NVDA, etcétera, Ujú. tendríamos que hacer para que hubieran mejoras, ajá, en lo que ya hoy tenemos? Hoy tenemos muchas mejores herramientas que cuando yo estudié, pero siguen habiendo todavía lagunas, ¿no? Entonces, ¿qué tendremos que hacer nosotros como comunidad de ciegos para que se puedan hacer mejoras? Directamente, por ejemplo, tú estás en una plataforma pues súper importante porque es pues un desarrollador de justamente este tipo de situaciones, ¿no? Ujú. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? No sé, sugerencias, eh, un blog, no sé. Sí, sí, precisamente es lo que te iba a decir. Definitivamente es alzar la voz, como dices. Yo pienso que entre más específico y más claro es uno en cuanto en cuanto a qué es lo que se necesita, pues es mejor. Em, bueno, hasta ahorita, pues todas las herramientas que he utilizado y digo, ahorita es muy común utilizar un teléfono inteligente, entonces las apps, siempre las aplicaciones tienen una, un medio para que tú proveas de feedback, ¿no? De retroalimentación a los desarrolladores directamente incluso. Y
Y de nuevo, o sea, en la industria del software cada vez se toma con más y más seriedad e importancia el tema de la accesibilidad. Entonces es definitivamente, o sea, te pongo un ejemplo Ujú. como o sea, digamos, yo descargo alguna aplicación que me recomendaron, la empiezo a tratar de utilizar con mi voiceover, con mi narrador, y digo, pues no le funciona esto, no le funciona aquello, pues esta aplicación pues, no me sirve. Y te deshaces de ella, la borras o ya no la vuelves a usar. Entonces yo creo que si esa aplicación tú la pretendías, si esa aplicación tiene el propósito de, eh, para algo muy específico que tú requieres, y es algo, y ese algo pues es importante, digamos, pues por ejemplo, si es una aplicación para hacer compras o para pedir transporte, etcétera, eh, pues no, yo pienso que lo peor que puedes hacer es borrar la aplicación y olvidarte de ella. Yo creo que lo que puedes hacer es adicional a buscar otra opción, es proveer de feedback, de comentarios, de decirles, oye, esta aplicación tiene un defecto de esto, de aquello, les recomiendo que mejoren la adaptación con el narrador, etcétera. Entonces, como decías, es un tema de alzar la voz, no a manera de queja, ni mucho menos de una manera como ambigua de, ay, pues pónganos atención y ya. Es específicamente, oye, esta es mi necesidad y yo creo que se puede mejorar de esta forma y pues bueno, es lo que pienso. Muy bien. Muchísimas De gracias. acuerdo, pues muchísimas gracias. Y Gracias. nuevamente Cuídate felicidades. mucho. Gracias, mucho gusto. Ahora le vamos a dar la palabra a Memo, por favor. A ver, Memo. Ya está abierto tu micrófono, Memo. El Sí. iPhone de Hola, Memo. buenos días. Hola, buenos días. Bueno, mi pregunta para Carlos es si nos pudiera contar qué tipo de desarrollador es, si es un frontend, un backend, y cómo le hace para programar, ¿no? Bueno, yo también soy ciego y también soy desarrollador. A mí me gusta hacer más backend, pero me dedico más con el software libre porque cuando yo en el tiempo en que estudié, Visual Studio pues no lo consideraba una herramienta accesible. No sé ahora él qué experiencia tenga con las nuevas versiones de Visual Studio. Ok. Específicamente, a mí me gusta más el backend también y actualmente hago de ambos. Últimamente he hecho un poco más de frontend y no he batallado tanto como pensé. Digo, aún alcanzo a ver muy poquito, pero pues sí me es suficiente para alcanzar a distinguir ciertas cosas. Em, pero como desarrollo utilizando o sea, ya librerías eh, pre, prehechas por Microsoft, no me tengo que preocupar tanto por cosas de CSS, ¿no? De estilo y de cosas así, por cosas muy visuales. Pero sí, me gusta más el backend y hago de ambos. Y en cuanto a lo de Visual Studio, eh, actualmente está en la versión 2019, creo que es la más reciente. Yo utilizo la 2017. em, y es bastante buena. Definitivamente, o sea, no es de ninguna manera perfecta en cuanto al en ¿Sabes? la adaptación con el narrador, pero sí es bastante buena. Ya. Y yo únicamente utilizo el narrador de Windows, la verdad, cuando desarrollo en Windows, pero sí he escuchado todo el tiempo he escuchado que JAWS es mucho mejor. La verdad no lo he probado. Admito que pues, muy mal de mi parte, tal vez debería de explorar más opciones en cuanto a eso. Pero sí ha mejorado bastante Visual Studio y todo el tiempo están atentos a los comentarios con el propósito de mejorar. Y sí, o sea, definitivamente es mejor que, por ejemplo, hace algunos 6 7 8 años. Entonces, sí, es cuestión de que
lo podrías intentar pues descargando y probándolo, desarrollando algo muy simple, nomás como práctica, y a ver a ver qué te parece, pero definitivamente el brindar feedback sería muy útil. Ok, pues muchas gracias por el consejo y voy a descargar la versión de Visual Studio para practicarle. Yo complementaría la respuesta de Carlos. Yo uso también Visual Studio desde la versión 2005, 2008, y la verdad es que funciona muy bien. Yo uso NVDA y ocupo JAWS, y funciona bastante bien. Tanto lo uso para elaborando aplicaciones de escritorio y aplicaciones web, y la verdad es que sí, la accesibilidad, el trabajar con él es bastante bueno, ¿eh? Muchas gracias. Sale, mucho gusto. Muchas gracias. Ahora le cedemos la palabra a Pavel Ignacio Flores Bonilla, por favor. Buenos días a todos. Buenos días, Carlos. Estaba escuchando tu plática y en unas cosas que comentaste, yo también me pasaron algo parecido a tu historia en la universidad, en el TEC, Okay. que pues, no pude terminarlo y los maestros no te apoyaban ni nada, y uno tenía que apoyarse de los compañeros, y no pude terminar la carrera, y ahorita estoy estudiando una carrera en línea. Ujú. Y ahí en línea pues, me gusta más porque pues tienes al facilitador o maestro casi apoyándote al 100%. Ujú. Y quería preguntarte, oí que manejas mucho Mac. Quería preguntarte qué laptop es la mejor. Para una Mac. Ajá, en la marca Mac. La Mac, bueno, para trabajar yo utilizo Windows. La Mac lo Ah, utilizo para cosas personales, pero hace años sí lo utilizaba mucho para trabajar. ajá, Eh, ¿Cuál es la mejor? Pues depende que, bueno, en la Mac simplemente varía en cuanto al tema de hardware. ajá. Em, en mi primer trabajo nos daban Macs que sí estaban que tenían características bastante altas, y pues depende eh, pues qué tan pesado sea el software que quieres desarrollar. No creo que necesites algo muy costoso ni muy avanzado. Yo, por ejemplo, ahorita yo uso una MacBook Air y me Ajá, parece que es del modelo del 2000, a principios del 2016. ajá. Y hasta la fecha, es más, ni siquiera he actualizado el software, aún tiene el Mac OS, ¿qué versión es? Creo que es el de Yosemite, Mm. y, y funciona bastante bien, ¿eh? O sea, si hay algo que tiene Mac en comparación a Windows es de que su software es muy estable y, o sea, es bastante bueno, la verdad. Oh, Contestando tu pregunta, o sea, más específico, no creo que necesites algo muy costoso, la verdad. ok. Y no sé si se ha oído del bastón parlante. No, Ok, no, no, ok. no. ¿Es un proyecto ese o ya está como disponible o qué? Y ya está como disponible y cuesta como, ¿qué me dije? Costaba como 10,000 pesos en pesos mexicanos. Ok. Y, y más o menos, o sea, ¿cómo funciona? O qué es lo que... A ver, No, no, me voy a atravesar, una sí, Ujú, disculpa, pero hay ujú. 10 personas formadas sí, para sí, hacer perdón, preguntas. disculpe, gracias, hasta luego. Yo creo, Ujú. Carlos, que lo que te comenta Pavel Ajá. sobre el bastón es muy interesante, y quizás lo podemos dejar para el final de Sí, las 10 claro. personas que están formadas. Sí, claro. No hay Gracias. problema. Ahora le vamos a dar la palabra a Silvia, por favor. Sí, yo quería preguntarle a Carlos, buenos días y mucho gusto. Hola, mucho gusto. Em, ¿Qué, por ejemplo, qué apoyos adicionales proporciona Microsoft cuando los has llegado a necesitar? Si es que has Eh, llegado a necesitar alguno. Sí, pues por ejemplo, cuando necesito ir
o sea, irme a algún otro edificio o alguna otra área, porque el campus es bastante amplio. Ajá, me Ellos imagino. tienen un, digo, independiente si es para discapacidad o no, tienen servicio Ujú. de transporte para eso. O sea, tú nomás te acercas o sea, a recepción y ya sea con con la persona que está ahí en recepción o desde como un tipo kiosco, una pantalla, tú solicitas Ujú. transporte, un shuttle, y si necesitas específicamente, por ejemplo, para que esté adaptado para personas con silla de ruedas o algo por el estilo, también tienen esas opciones. Entonces sí, si llego a necesitar cosas como para tema de transporte, que me necesito mover de un lugar a otro, o, o en alguna, Pero bueno, en en cuanto realidad, ujú, al trabajo, ajá. Pues por o sea, ejemplo, si yo necesitara, que hasta ahorita no, pero sería buena idea comenzar a utilizar herramientas como estas pantallas de braille, que es como un dispositivo pequeñito, ¿no? No he tenido la ujú, oportunidad de usarlo mucho, la verdad. Si tú necesitas herramientas adicionales a las que ellos te dan por defecto, o sea, ellos sin ningún problema y sin, o sea, sí, te proveen de lo que necesitas para trabajar, sí. ok. Ujú. Muchas gracias. Sí, Gracias, Silvia, por muchas nada. De gracias. nada. Ahora le damos la palabra al iPhone de Saúl, por favor. Bueno, Ay, ¿allí me escuchan? Sí, Sí, perfecto, adelante. Hola Carlos, ¿qué tal? Mucho gusto hola, y excelente tu experiencia. hola, Yo me llamo Saúl Ponce, vivo en Guanajuato, en el estado de Guanajuato y soy persona con discapacidad visual. Se Ujú, hizo, se hizo un proyecto con relación a una sala tiflotécnica donde actualmente estoy laborando, donde enseñamos a las personas a usar el teléfono, la computadora y todo esto. Brevemente, son 3 preguntas, pero muy sencillas. En ujú. cuanto a celulares, ¿es más recomendable Android o iOS? La segunda, en cuanto a computadoras, JAWS o NVDA. Y por Ujú. último, pues para entrar en contacto contigo, si alguna vez surge alguna duda, algún correo, algún Facebook, Twitter, Sí, no sé. ok. Gracias. Sí. En cuanto al narrador en teléfono inteligente, yo lo que más he utilizado ha sido iPhone y funciona súper bien. De hecho, incluso mejor que el Mac de escritorio, en mi opinión. Android casi no he utilizado. Em, Recientemente, nomás para pruebas, y utilicé la versión más reciente de Android e intenté usar el narrador y funciona bien también, la verdad. No lo usé mucho, pero el iPhone lo recomendaría muchísimo para uso personal, la verdad, es muy bueno. Este, ¿Cuál era la otra pregunta, perdón? En cuanto a JAWS o Ah, NVDA en JAWS. las computadoras. Yo en Windows utilizo el narrador que ya tiene Windows ahí por defecto. JAWS lo he usado muy poco. Eh, pero he escuchado muy buenos comentarios, o sea, las personas pues dicen que es mejor que el de Windows. Yo pensaría que es verdad porque pues lo he escuchado de personas con discapacidad visual. Y en cuanto O- al contacto, sí, les puedo dejar mi contacto o no sé si quieres tomar nota o les paso el contacto con Estela o Salvador y ellos se los pueden compartir a ustedes, correo y teléfono, claro que sí. Pues no sé, Estela, o que me lo dicta de una vez o nos lo proporcionan. Pues como yo supongo que será mejor que les pongamos toda la información de contacto que él nos dé Ujú. y que se los mandemos Sí, vía correo o lo pongamos en la página de Ilumina, ¿le parece? sí, muy bien, sale. Gracias. Excelente, gracias. Sale, mucho gusto. Ahora le vamos a dar la palabra a Tránsito Rivera, por favor. Hola, muy buenos días. ¿Me Buenos escucha? días. Sí. Muchas felicidades, Carlos. Es un gusto conocerte. Yo soy Tránsito Rivera, soy maestro de Ujú, computación en una escuela en este caso, para niños con discapacidad visual. ¿Sí? ujú, ujú. Carlos, me da mucho gusto, ¿verdad? Que tú estés, obviamente, ya en un estatus
profesional muy, 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 muy fuerte. Y mi pregunta es, Carlos, yo también soy ingeniero en sistemas. En el transcurso de nuestra educación, lo fuerte para nosotros pues es el área de las matemáticas, ¿sí? El tronco común, como se le llama, que es matemáticas, física, química, ¿sí? Es un área muy fuerte para nosotros en general, ¿sí? Ahora mi pregunta es, Carlos, ¿cómo tú llevaste a cabo esta formación cuando sabemos que los materiales en estas áreas son muy limitados o casi nulas para ustedes? Si para Sí. nosotros es difícil, ¿sí? Normovidentes, para Ujú. ustedes, ¿cómo tú superaste esta barrera tan fuerte que obviamente los chicos con los que yo trabajo, pues son niños hasta, ¿qué será? Adolescentes que van a brincar a un nivel de secundaria, ¿sí? Preparatoria y en su mejor momento, si así ellos pues se preparan, ¿verdad? Llegarán a una universidad como tú lo hiciste. ¿Cómo fue tu experiencia o cómo tú me puedes compartir cómo sobrellevaste o pudiste brincar esta barrera tan fuerte? Yo así lo veo. Sí, y de hecho sí lo fue. Qué bueno que me preguntas eso específicamente, porque sí, a pesar de que me gustan mucho las matemáticas, sí fue complicado, sobre todo ya al nivel de preparatoria y universidad, y agreguémosle la discapacidad en pues en llevar todo eso. Pues bueno, en mi caso, como soy débil visual, o sea, todavía pues alcanzo a ver muy poquito, pues tomar una clase de manera regular, o sea, con el resto de los estudiantes y con el tiempo limitado, etcétera, para mí era casi imposible. O sea, yo, yo por ejemplo, estaba prácticamente de oyente y únicamente tomaba nota como pudiera y lo que pudiera. Y yo obtenía ayuda de compañeros y de asesorías, o sea, ya personalizadas con maestros, y también complementaba en mi casa ya pues, con más tiempo y con calma, con material en internet. Pero bueno, eso fue posible porque yo alcanzo a ver pues, muy poquito, pero me fue suficiente. Eh, la verdad, o sea, no tuve la experiencia de aprender matemáticas, pues que es algo bastante, que requiere de algo bastante visual para aprenderse con más facilidad. Yo no tuve esa experiencia con ceguera. Lo más acercado a eso fue que cuando yo estaba en la universidad y comencé a tomar un par de clases de braille, después de eso yo quise hacer mi servicio social en esa escuela para invidentes, dando asesorías de matemáticas e inglés a niños y jóvenes con discapacidad visual o ciegos. Y el material que utilizaban pues era un abaco, yo diría diferente. Yo únicamente usé abaco a nivel preescolar y no recuerdo, que yo recuerde, el abaco que utilicé en estas asesorías para ciegos era muy diferente. Entonces, si no me equivoco, hay un abaco específicamente que pueden utilizar las personas con ceguera, y adicional a eso, ya para trabajar temas un poquito más avanzados de matemáticas, sobre todo en cosas como que ya se empieza a involucrar la geometría y todo eso, utilicé una especie de cuadrícula, como un tipo tablero con, digamos como con piquitos saliendo o sea, de abajo hacia arriba, o sea, en el que tú puedes, por ejemplo, colocar ligas o hilos para que la persona pueda, pues, con los dedos sentir como un trazo o un recorrido, algo que tú quieres explicar, ¿no? Si quieres explicar una gráfica o alguna métrica, o también utilizamos como figuras geométricas, pues, en 3 dimensiones, ¿no? Para explicar temas pues, de áreas y de cosas de geometría, pues. Entonces, para eso, o sea, resumiendo esto último, el material pues, táctil es lo que yo utilicé para dar asesorías, y
por lo que yo obtuve de de las personas a las que yo les daba asesorías, sí me lograban entender, sí lograban comprender el tema. De hecho, les gustó y obtuve buenos comentarios por parte de los maestros que me decían que sí le entendían a los temas y que incluso me parece que un jovencito logró terminar la secundaria y las matemáticas era lo único que le impedía pasar los exámenes. Entonces, utilizar estas herramientas, al parecer, sí fue bastante útil. Yo me imagino que incluso, eso es lo que yo conozco y que y que logré conocer en un periodo corto. Entonces, yo me imagino que hay más cosas que pues yo desconozco. Ya no se diga el material por computadora. Yo imagino que ha de ser aún mejor. Ok, Carlos, pues muchísimas gracias. Lo comento, esa pregunta pues sí como maestro, ¿verdad? Me llena de mucha inquietud porque yo tengo alumnos que son muy hábiles en el aspecto tecnológico, digamos a la edad o al nivel que ellos están, que tienen gran potencial, ¿verdad? Sí, sí. Para ser grandes profesionistas en el área que ellos quisiesen, ¿no? Por Sí. ejemplo, la computación, ¿no? Sí, claro. Pero sí me da mucha, en este caso, que pensar cómo ellos se van a desenvolver en estas áreas que, vuelvo a repetir, son muy complicadas y complejas en Sí. mucho sentido, ¿no? Sí, sí, Muchas lo sé. gracias. Gracias, Carlos. Muchas Sale. gracias. Les comento que tenemos a 10 personas formadas y en teoría debemos acabar en 20 minutos. Entonces, les voy a pedir que seamos muy precisos tanto en la pregunta como en la respuesta, Carlos, Okay. porque sí hay una larga fila de personas y sí me gustaría pues atenderlos a todos. Okay. ¿Va? Sí, claro. Gracias. Entonces, en esta ocasión le vamos a dar la palabra a Claudia, por favor. Nomás que no la puedo, yo creo que ella tiene cerrado su micrófono porque, porque no me deja quitarle ya está. Claudia, lista, adelante. Buenos días a todos y todas. Carlos, muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Hola, mucho gusto. Mucho gusto. A lo largo de tu plática yo fui como escuchando 3 factores que para mí son como fundamentales. Yo no soy una persona con discapacidad visual, pero colaboro en Illumina trabajando con los niños y niñas. Entonces, teniendo eso en mente y escuchándote a ti, como que anoté 3 factores que son súper importantes, ¿no? Por ejemplo, saber qué era lo que querías estudiar, ¿no? Eso pues fue fundamental, ¿no? Porque eso fue finalmente lo que te movió a buscar opciones y alternativas. Sí. Tomar decisiones y saber pedir ayuda, ¿no? Que son como 3 factores fundamentales que tratamos de trabajar pues mucho con los chavos y chavas. Para que tú lograras tener estas 3 grandes habilidades, que yo las considero así, ¿cómo crees que repercutió tu familia desde pequeñito? ¿No? Porque no fue que ya a la juventud o a la adultez ya las tuvieras, sino que eso es algo que se va fomentando desde chiquitito, ¿no? ¿Cómo tú, o que nos pudieras compartir experiencias de tu cotidianeidad que fueron bases para que después tú lograras tener estas 3 habilidades? Pues la verdad es que la experiencia con mi familia fue mixta, o sea, sí me sentí, en su mayoría fue muy buena, y sí me sentí apoyado, o más bien, bueno, sí, bastante apoyo, pero sobre todo de que no me limitaron. Sí obtuve pues opiniones que eran contrarias a eso, pero de alguna manera pues yo como que ignoraba el aspecto negativo. No porque alguien me lo dijera, simplemente como que, pues no sé, nací en mí decir, no, pues no voy a hacer caso a comentarios negativos o a insinuaciones de que me están diciendo que no. Entonces, sí, mi familia definitivamente me apoyó bastante y no me limitaron en cuanto a no hagas esto, no hagas aquello porque tú no puedes o porque lo que sea. La verdad es que sí tuve una infancia bastante común en el sentido de que pues o sea, a pesar de la discapacidad, yo
pretendía o intentaba hacer lo que yo veía que cualquier otro niño normal hacía, como salir a la calle o hacer cualquier otra cosa. Y debido a mi discapacidad, pues sí tuve accidentes y experiencias, pero lo rescatable de eso fue de que a mí no me limitaban diciéndome no. Simplemente, si la naturaleza se encargaba de que me cayera el 20, de hacerme entender mis limitantes, eso era lo que pasaba y nada más. Ok, muchas gracias, Carlos. Sale. Gracias, Claudia. Ahora le damos la palabra a Carlos Quintero, por favor. A ver. Carlos, no te puedo activar el micrófono, ¿lo puedes activar tú? No. Ahí ya me escuchan. Ya está, ya te escuchas. Sí. Gracias, bienvenido. Y gracias. Bueno, primero agradecerle a Ilumina por este espacio. Carlos, he seguido ahí tu conferencia muy al detalle, un gusto conocerte. Mucho gusto. Y bueno, rápidamente, sé que empresas y compañías como Microsoft, Apple y Google vienen trabajando fuertemente en el tema de accesibilidad para nosotros las personas con discapacidad visual. Sí. No sé si me puedas contestar esta pregunta. No sé si en Microsoft, el tiempo que llevas, has conocido de alguna persona a la que Microsoft le haya brindado una oportunidad de otro país. Es decir, si yo quisiera buscar una oportunidad para trabajar en la compañía, ¿crees que sería posible que en la empresa me diera la oportunidad de ir a trabajar allá a Estados Unidos? Y la otra, ¿tú has desarrollado algún tipo de aplicación que sea accesible? Gracias. Ok. Respondiendo a la primera pregunta, sí, todas estas compañías que mencionaste y muchas otras le dan, sí, oportunidad de trabajo a personas de cualquier parte del mundo, y independiente del país, de la discapacidad, de lo que sea. Entonces, sí, es cuestión de que tú busques en sus respectivos portales de empleo, de carreras, y veas qué clase de trabajo es el que quisieras hacer, y pues te pones en contacto con ellos, ¿no? Envías tu aplicación y todo. Y la discapacidad no es un tema de que, ni siquiera es algo que ellos ponen como condicional o como limitante. Entonces, sí, definitivamente. O sea, te digo, yo soy de México y pues ahora, o sea, tuve la fortuna de venir acá. Y tu otra pregunta, que si era desarrollado aplicaciones, no, desafortunadamente no. Sí he querido, no tengo ni siquiera, no he tenido el tiempo de pensar, de idear algo, pero sí he pensado en, muy vagamente, sobre todo en cuanto a aplicaciones para navegación a pie, pero no he tenido la oportunidad de desarrollar algo. ¿No? Vale, listo, Carlos. Muchas gracias. Gracias a Ilumina también. Gracias, Carlos. Ahora le damos la palabra a Paulina Beltrán, por favor. Hola, Carlitos. Soy Pau de Tijuana. Trabajamos juntos con los Coyotes, tú y yo. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, bien. Quería pedirte, ¿qué consejo nos puedes dar a las personas que construimos productos digitales, apps y páginas para empezar este camino hacia ser accesibles e inclusivos? A ver, perdón. Se cortó poquito. Ay, perdón. Ajá. Déjame, quito mi video para mejorar. Sí. ¿Qué consejo nos puedes dar a nosotros, diseñadores y developers, para hacer productos, para empezar a hacer productos accesibles e inclusivos? Ah, ya, ok. Bueno, el enfoque que siempre se le da cuando se empieza a planear un proyecto o una aplicación es del lado del user experience. Y pues al menos por lo que yo digo, yo no soy ni program manager ni me dedico a UX, pero sí creo que aún siendo developer he alcanzado como a percibir que le dan
que orientan la planeación de un proyecto, que lo diseñan desde la perspectiva pues del usuario, cubriendo el tema de accesibilidad. O sea, si empiezas a abarcar casos de uso del software que quieres hacer, con temas de que, bueno, ¿cómo va a utilizar esta aplicación alguien con ceguera, alguien con discapacidad, no sé, de cualquier otro tipo? Entonces, bueno, mi respuesta tal vez un poco más concreta sería desde la etapa de planeación y del diseño de la aplicación, tomando como factor en el user experience la accesibilidad y siendo como específicos en los casos de uso. Muy bien. Yo enriquecería, complementaría la respuesta de Carlos. Guíense mucho con las pautas del estándar de accesibilidad internacional, que es el WCAG. Este estándar tiene justamente todas las pautas que tenemos que seguir para cuando desarrollamos sitios web y aplicaciones. Ahí nos indica todo lo que tenemos que considerar, y es importante que esto engloba a todas las discapacidades. Entonces, denle una revisada a este estándar, y ahí van a encontrar mucha luz de cómo por dónde empezar y cómo implementarlo, ¿no? Sí, como también agrego rápido también a eso, qué bueno que lo mencionas, y sí, o sea, las compañías tienen como sus guidelines, sus lineamientos de lo que tienen que cubrir en cuanto al tema de accesibilidad, y también hay herramientas, o sea, tanto internas como abiertas al público, en las que tú pones a prueba tu aplicación y te arroja resultados de que, ok, este UI o esta interfaz o esta aplicación no está cubriendo tiene defectos en todas estas cosas en cuanto a, no sé, tema de contraste, tema de que no tiene el area label, que es un atributo para que los lectores y los narradores lo puedan percibir y explicar correctamente. Entonces hay muchas herramientas que van a como asegurarse de que estés cubriendo todos estos lineamientos que comenta Salvador. Muchísimas gracias, Carlitos. Me dio mucho gusto verte. Igual. Muchas felicidades. Gracias. Y para que no se asusten los que nos oyeron, Coyotes no es lo que pueden llegar a pensar, era el apodo de un equipo. Es que estando en Tijuana es muy sugestivo el nombre. Exactamente, sí. Estando en Tijuana. Cuando dijiste dije Coyotes Tijuana, no, se va a malinterpretar. Era un apodo nada más de un equipo. Ok, gracias. Bueno, voy a dar los nombres de las personas que están formadas, porque ya será la última lista, porque siguen subiendo y ya son las 12:27. Entonces, primero le voy a dar la palabra a la familia Espinosa Vilchis, después a Zairín, después otra vez a un iPhone, después a Marí, y por último al Moto E5 Play. Ok. Entonces, en este momento le cedemos la palabra a la familia Espinosa Vilchis, por favor. Hola, buenos días, Carlos. Te Buenos quiero días. mandar un fuerte abrazo y te quiero felicitar por tu gran esfuerzo que has tenido en tu vida. Yo tengo un niño con discapacidad, es débil visual. Yo te quiero preguntar algo muy personal. Sí. Tu familia obviamente te motivó. ¿Qué palabras te hicieron ser un gran guerrero? Que yo lo pueda hacer con mi hijo. Buena pregunta. La verdad es que a pesar de que sí, o sea, en toda mi vida sí me han dado palabras que me motiven, no es algo que para mí fue, o sea, de ahí no fue mi fuente principal como de motivación, porque eso pues se mezclaba con conflictos que yo llegaba a tener con mi familia. Pues la motivación simplemente la obtuve por por sueños que tenía, y combinado con la realidad que yo estaba experimentando. O sea, no sé tanto cómo eso se lo puedes explicar a un niño con cierto vocabulario,
pero creo que más que nada se explica y se queda mejor claro cuando tú a lo mejor no le dices ciertas palabras, pero no lo limitas o le ayudas a hacer algo que quiere explorar o que quiere hacer. Y digo, no estoy diciendo que esté de más dar palabras de motivación, pero en mi caso, pues no fue tan... Más que nada yo no sé, por escuchar música, por ver series de televisión, caricaturas y cosas por el estilo, puede que suene tal vez, de hecho es algo bastante infantil, pero fue algo que al ser pues, una etapa de crecimiento, para mí fue mucha influencia conocer a lo mejor de algún libro, de alguna película, personajes que tienen un perfil psicológico de tenacidad, de no darse por vencido, de hacer un esfuerzo, de ser honestos, etcétera. Eso fue algo que, la verdad, o sea, sé que es un tema de que puede causar gracia, pero fue algo muy, muy importante para mí y que lo llevé a la práctica de niño. Y cuando vi los resultados de estos valores, pues fue para mí como pues algo muy importante. Claro que eso añadido a la educación que recibí en casa y en la escuela. Bueno, te quiero agradecer y pues sigue luchando así. Acuérdate que no hay el impedimento, siempre se lo pone uno. Y yo siempre se lo he dicho a mi niño, el impedimento te lo pones tú mismo. Si tú quieres, tú lo puedes hacer. Sí, totalmente. Y totalmente. Muchas gracias. Sí, Muchas mucho gusto. Ahora le cedemos el micrófono a Shairin Hassef, por favor. Listo, Shairin. Shairin está... Ah, no, espérate, porque no sé por qué está tu micrófono cerrado. Ya estás. Ahora sí, Shairin. Viene. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Sharin, te hablo desde Colombia, recibí la invitación desde la Fundación Derecho a la Desventaja de la doctora Tamayo. Mi pregunta es, específicamente, a los 19 años me descubrieron que tenía síndrome de Usher, tengo retinosis pigmentosa y además tengo pérdida auditiva. Okay. Desde entonces he estado en una experiencia de, pues toda la vida pues no escuchaba y desde los 19 años he empezado como a ver toda la diferencia de la pérdida visual y mi pregunta para ti es, como yo estudié en la universidad biología, soy también profesora, mi pregunta es para ti es ¿qué recomendaciones me darías en el sentido en que desde ya yo pudiera ir acoplándome de pronto a lo que sabemos que me espera, por decirlo así, de manera que yo pudiera ir familiarizándome, porque yo también en la universidad trabajo con Data Science, entonces me gusta mucho la parte de programación con Python, estoy aprendiendo, pero pues quisiera saber qué recomendaciones me darías para que de pronto el choque a medida que pasen los años no es tan fuerte y pues no abandone mis sueños cuando los haya logrado. Sí, claro. Sí, te entiendo. Definitivamente sería empezar a hacer las actividades que haces, o sea, si te gusta programar y todo eso, y que lo empieces a hacer, no importa que aún sea utilizando tu vista, pero que le empieces ahí también a incluir, utilizar herramientas como el VoiceOver, o yo uso también o sea, las lupas, o sea, lo que te ayuda a incrementar los objetos o la pantalla de tamaño y disminuir contrastes y todo eso. Entonces, sería nada más eso, comenzar a practicar tal vez en algo que no en algún proyecto o en algo que no requiera, algo en lo que te puedas como, digamos, pasar tiempo o cometer alguna clase de error técnico que te puedas dar el lujo de hacer. Y nada, más simplemente practicar utilizando estas herramientas. Te agradezco mucho tu tiempo, tu experiencia, que nos los hayas contado y mucho gusto. Igualmente. Gracias, Shairin. Muchas gracias. Ahora le vamos a dar el teléfono a iPhone.
No sé quién es iPhone. Viene iPhone, ya está abierto. Hola, muy buenas tardes. Ajá, buenas tardes. Hola. ¿Me escuchan, verdad? Ok. Sí, sí. Hola, Carlos, mucho gusto. Mi nombre es Avi Herrera. Y Mucho bueno, saludos para todos. Mi pregunta sería, bueno, antes que todo, muchas felicidades. Yo creo que es una experiencia muy, muy grande que has tenido. Y bueno, la pregunta sería, si no tuvieras las oportunidades que tienes en Estados Unidos, Ujú. estuvieras aquí en México, porque tú sabes que en México pues tenemos muy pocas oportunidades, ahora sí que estamos en pañales, la verdad. ¿Cómo te visualizaras si no tuvieras la oportunidad de viajar a otro país? Pues como les había comentado, o sea, yo antes de terminar la carrera, o sea, afortunadamente comencé a trabajar en una empresa pequeña local ahí en Tijuana y después comencé a trabajar para otra compañía americana, pero ahí en Tijuana también. Probablemente, pues yo seguir, o sea, afortunadamente específicamente en esta área, en esta profesión, hay muchísimo trabajo y afortunadamente es algo que se puede ejercer con discapacidad visual porque hay muchas herramientas, pues, entonces hay mucho trabajo. Sé que en Guadalajara también hay muchas compañías grandes, para desarrollo de software. Entonces, contestando, pues yo definitivamente seguiría trabajando, pienso yo, sin ningún problema. Pero ignoro cuál es la situación en otras áreas, en otras profesiones. Estoy en una videollamada, te dije. Si tienen los audífonos. Eso sería todo. Muchas gracias y espero me puedan pasar por correo el contacto para seguir en contacto contigo. Muchas gracias y excelente tarde para todos. Gracias, Sí, claro, mucho gusto. muchas gracias. Ahora nos quedan dos participantes, Marí y después Moto E5 Play, como les había comentado. Marí, tienes el micrófono abierto ya. Muchas gracias, Estela. Hola, Carlos. Habla Hola. María igual de Termo. ¿Cómo estás? Hola, hola, hola. Bien. Qué gusto verte y sobre todo pues contestando y compartiendo con todos tu experiencia de vida. Me da muchísimo Igual, gusto verte. igual, gracias. Pues bueno, las mías son dos preguntas. La primera está muy orientada a lo que creo que considero desde un punto de vista de recursos humanos es muy importante, que es el idioma, ¿no? El inglés. Ujú. Entonces, yo quisiera preguntarte, ¿cómo fue que lo aprendiste? Yo sé que en el border por ahí aprenden pues viendo la TV, porque todo Sí. pues está muy conectado allá, pero ¿cuál consejo tú nos podrías dar, ¿no? Para aprender inglés. Pues es que como dices, sí, mi experiencia fue esa, o sea, yo digo, desde preescolar comencé a aprender inglés, la verdad, sobre todo la parte de lectura y escrita, y o sea, con la parte correcta y formal de aprender inglés, pues sí, te lo da la escuela, pero en cuanto al vocabulario y la práctica y todo eso, lo enriquecedor fue de, sí, como dijiste, escuchando música, televisión, videojuegos. Digo, ¿cómo podría hoy una persona aprender inglés desde cero? O sea, afortunadamente en Internet hay muchísimos, muchísimos recursos y de todo, en muchos formatos, o sea, audio, textos interactivos, asesores en línea, o sea, con atención personalizada, gratuitos y no gratuitos. Hay muchísimas opciones. Yo pues recomendaría algo así, a pesar de que, digo, admito que nunca he utilizado estos recursos para aprender inglés, porque como dices, pues yo aprendí eh, con televisión y música y radio y videojuegos y en la escuela. Y la verdad es que quiero agregar también a eso, es que pues la verdad es que el inglés es un idioma bastante fácil de aprender. Tal vez pues porque es el idioma que más se utiliza en el mundo o por la razón que sea, pero no debería ser algo que abrume a una persona pues, de aprenderlo. O sea, sí es algo bastante sencillo, pero sí toma tiempo y pues paciencia, obviamente. Claro, claro, claro. Muchas gracias. Y la segunda pregunta es,
¿cuáles serían tus consejos pues, para todo el foro, ¿no? Al momento de aplicar una vacante, ¿no? ¿Cómo es que tú te preparas? Digo, por ahí mencionabas que tú buscas que sea una oportunidad que se adecue a lo que tú precisamente estás buscando, ¿no? Pero ¿cómo es tu preparación? O sea, ¿cómo es que tú, digamos, como que tomas ese respiro y dices, bueno, voy a aplicar, ¿no? Y ya que estás en la entrevista, ¿cómo te desenvuelves? En mi caso, como siempre han sido posiciones de developer, o sea, para programar, pues yo practico pues, de la misma forma en la que desarrolla y se prepara otra persona sin discapacidad visual, que es resolviendo problemas para programar. O sea, hay muchas plataformas en línea para tomar challenges, como les dicen, o ejercicios de programación. Y pues se puede hacer, es como si o sea, no es muy diferente a que estuviera desarrollando. O sea, si una persona con discapacidad visual puede programar y desarrollar, también se puede preparar para entrevistas. Solamente es un tema de que es específicamente te preparas para tener el tiempo limitado y cubrir ciertos aspectos que el entrevistador quiere ver. Pero eso es indiferente a si es discapacidad o no. Completamente. Entonces participas, o sea, como para aclarar este punto, participas como un participante más, ¿no? O sea, tomas un challenge y ya de posterior a eso tienes esta interacción con los entrevistadores para ver cómo resolver. Sí, pero sí quiero agregar algo muy importante. Siempre yo cuando he estado en procesos de entrevistas, siempre aclaro que tengo discapacidad visual y los reclutadores y el equipo ellos me ofrecen, si me dicen, si tienes discapacidad que amerite algún intérprete o que si necesitas las entrevistas que son presenciales, me dicen, si tú necesitas una pantalla, un dispositivo de braille o equipo adicional, dice, nosotros te lo podemos proporcionar. O sea, el punto es de que ellos te lo ofrecen y tú también lo puedes solicitar. Y también me han llegado a ofrecer de que si requiero de más tiempo por el tema de que a lo mejor soy un poco más lento por el tema de que uso parcialmente mi vista o herramientas que me consumen tiempo, ¿no? Punto. Ellos también te ofrecen esa opción. Dicen, si necesitas más tiempo, podemos coordinar todo para que tomes un poco más tiempo de lo habitual. Muchas gracias, Carlos. Ojalá que seas el siguiente CTO de cualquier Gracias, empresa. Un gran abrazote y muchas gracias Gracias, también. igualmente, y mucho gusto en saludarte. Gracias. Gracias, Mari. Y por último, le damos la palabra a Moto E5 Play, por favor. Estoy tratando de abrir el micrófono, pero yo creo que él lo tiene o ella lo tiene cerrado porque no lo logro abrir desde aquí. A ver, Moto E, ya estás. Creo que ya estás. No. ¿Ya estás? Moto E5. Yo creo que lo tienes apagado desde tu dispositivo porque no logro abrirlo. Hola, hola. Ahora sí, te escuchamos. Adelante. Buen día, disculpen. Hola, buen día. Primero que nada, déjame felicitarte, una excelente experiencia de vida, Carlos. Yo creo que es importante, ¿no? Que nos compartas, en este caso, todo lo que has vivido, tu experiencia más que nada. Te saluda Manuel Durán de Yucatán. Y antes de hacer mis preguntas, primero que nada, déjame decirte que me gustaría tener tu contacto, platicar un poquito más contigo de manera personal. Sí, claro que sí. Entonces sí me gustaría que me proporcionen tus datos, algún contacto o algo así. Sí, les vamos a proporcionar, no hay problema.
y bueno, mi primera pregunta. Primero que nada, ¿qué consejo nos darías a las personas que vivimos en México con esa inseguridad, ¿no? Con respecto al bastón, con respecto a algunas palabras de motivación, para que nosotros podamos como que aventarnos, ¿no? De hecho, yo soy una de las personas que pues apenas está iniciando con esto, porque pues he tenido el apoyo de mi familia, pero pues a veces sí tenemos esos altibajos, ¿no? Ay, no, que hay muchos peligros por las calles y así. Sí. Pues mira, específicamente con el tema de la seguridad, no hay mucho que podamos hacer. No es un tema de motivación, creo yo. Es simplemente de que pues estamos muy limitados. Incluso una persona que no tiene discapacidad, o sea, corre muchos riesgos si intenta cruzar la calle o lo que sea, ¿no? Y específicamente para alguien con discapacidad visual, la verdad es que pues sí es muy arriesgado. Eh, como les comentaba, o sea, yo la verdad nunca me atreví porque yo sabía los peligros a los que estaba expuesto si yo intentaba andar en bastón solo en la calle, al menos en el área, en la ciudad en donde yo crecí, que pues tiene sus épocas bastante peligrosas. Entonces, pues yo siempre he requerido en áreas así, pues de asistencia, o sea, no, para mí, pues no ha habido de otra, desafortunadamente. Sé que existen personas que no tienen esa opción, que a lo mejor viven solas o hay alguien que no tiene la disposición de asistirlos. La verdad, pues como yo no he vivido esa experiencia, no podría imaginarme qué otras opciones tiene más que, pues afortunadamente hoy en día existen, de nuevo, gracias a la industria de la tecnología, opciones en las que tú puedes cubrir ciertas necesidades, como por ejemplo pedirte transporte, pedir tus alimentos, hacer pagos en línea que tú requieres hacer. Hay muchas cosas que hoy puedes hacer fácilmente, o sea, en México desde tu teléfono. eh, y pues bueno, eso es de bastante ayuda. Y pues bueno, o sea, no es un tema de motivación, creo yo, cuando se trata de seguridad. Simplemente pues es ser muy precavido y pues nada más pedir apoyo cuando sea necesario y tomar riesgos cuando sean realmente necesarios. Bueno, pues muchas gracias. Y mi segunda pregunta sería, tú que has usado el narrador, ¿qué tan eficaz es? ¿Qué tan bueno, qué tan desarrollado ya está? En mi caso, yo en este momento estoy usando JAWS y NVDA, pero sí tengo esa duda, ¿no? ¿Qué tan eficaz es el narrador? Yo el narrador de Windows lo utilizo pues únicamente para el trabajo, o sea, y la verdad es que pues funciona bastante bien, al menos para las cosas que yo hago, que pues es programar y leer correos, o sea, los correos pues el narrador me los lee, ¿no? Y yo no tengo problemas para lecturas en formato sencillo. De uso personal utilizo muchísimo mi teléfono inteligente, uso un iPhone y el narrador funciona súper bien, la verdad. También ahí es cuestión de ver pues, qué versión utilizas en el JAWS, en el de Windows, qué teléfono usas, etcétera, todo eso. Pero en general, todas estas herramientas funcionan bastante bien. Y siguen mejorando cada vez más, pues porque le dan mucha atención al desarrollo y a la mejora de todo esto. Ok, pues sería todo. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Gracias, mucho gusto. Muchísimas gracias. Carlos, acaba de entrar la última pregunta que aceptarías, si aún la aceptas, de Nelson. Sí, no hay problema, no hay problema. Y con esta cerraríamos, ¿ok? Ok. Entonces, Nelson, tienes abierto el micrófono para hacer la última pregunta. Esto es desde el iPhone de Nelson, entonces no lo puedo activar yo desde aquí. Nelson tiene que activarse. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Carlitos? Qué gusto saludarte.
Muchas gracias a Ilumina. La verdad que me perdí un poquito ahí tu intervención, tu conferencia, porque estaba en una conferencia de la universidad anteriormente a esta. Y la verdad deseando que llegara la hora, pero me conecté a las 11 horas de acá de Guatemala. Entonces sí creo que me perdí de algo importante, pero estaba escuchando todas las intervenciones y todo me ha parecido muy interesante. Precisamente yo estoy cursando ahorita tercer semestre, llevo trabajo social y estoy viendo el curso de estadística. Y pues yo soy una persona con discapacidad visual total y también escasos recursos económicos, ¿verdad? Por lo que no tengo una buena computadora, muy viejita, el año 2000 o si no es que menos. Y fíjate que ahorita que estoy trabajando lo que son gráficas, solamente llego hasta donde yo, dice si quiero gráficas de sectores, por ejemplo, lo selecciono y ahí se queda mudo el JOT, ¿verdad? Ya no me dice nada, no me lee nada. Igual si utilizo, por ejemplo, el mouse, que lo hago a tacto, ¿verdad? Igual ya no me dice nada, o sea que de ahí para adelante ya no puedo trabajarlo. No sé si será la computadora que es modelo demasiado viejito o será el JOS. El JOS es versión 17. En cuanto al teléfono, es un iPhone, este sí me lee casi todo, ¿verdad? Casi no tengo problema con el teléfono. Sí puedo, ahora, para leer correos electrónicos en la computadora, sí también tengo el mismo problema, ¿verdad? Me cuesta mucho porque no lo reconoce. Esas serían las preguntas. Tu duda es que... ¿Qué puedo hacer? ¿Qué opina? Bueno, en el caso de la computadora y de los lectores de computadoras y de gráficos, siempre tienen las dos partes, tanto el narrador como lo que sea la aplicación que te está desplegando la información, sea Word, sea un sitio web, sea una hoja de Excel, lo que sea, tiene que ser accesible para que el narrador lo pueda leer correctamente. Si es un navegador web, ahí es muy variado qué tan accesible es un sitio web, qué tan complejo es lo gráfico. Y sí, o sea, también el JOS tiene que estar actualizado y adaptado para interactuar con el sistema operativo y con la aplicación que pretende leer. Es una, llamémosle, colaboración de varias partes del software. Pues no es nomás el lector, también es la información que quieres leer. Y sí, o sea, también podría ser la versión de tu sistema operativo y si es una computadora, pues de una versión muy vieja, como dices, podría ser un factor, no lo sé, es cuestión de revisar eso. Pero sí, podrían ser varias cosas, definitivamente. Y sí, es cuestión de que no sé si en tu escuela te pueden proveer de material o de que tú hagas la prueba con otro equipo y ya tú puedas saber qué es lo que tú quieres hacer algún esfuerzo o buscar ayudas, becas o lo que sea para que te provean de material. Pero primero sería investigar qué es lo que te funciona a ti y después podríamos ver cómo se te puede proveer lo que lo que te funciona. Claro, de igual forma como los compañeros anteriores han dicho, tener un contacto con tu persona, creo que nos van a mandar de tu correo por ahí, ¿verdad? Sí, claro que Entonces, para hacerte preguntas ya más directas, porque entiendo también el tiempo por acá, sí, claro. pero sí me gustaría mejorar en eso, porque si estamos en medio semestre, ¿verdad? Y hay que darle a eso de las gráficas. Entonces, muchísimas gracias a Ilumina por la oportunidad de poder escucharte. Dios les bendiga. Sale igualmente. Gracias. Bueno, con eso termina la sesión de preguntas y respuestas. Salvador, si gustas cerrar la sesión. Carlos, profundamente agradecidos por haber tenido tu experiencia aquí para todos nosotros. Creo que nos dejas de grandes lecciones. Y le cedo la palabra al ingeniero Salvador Ángeles para que cierre la sesión. Gracias. Gracias, Estela. Gracias por la invitación. Gracias, Carlos. Gracias, Estela. Bueno, a mí me gustaría simplemente cerrar con 2 o 3 puntos que rescataría
toda esta sesión, muy rápidos. En primer lugar, creo que como lo enfocaba la maestra Claudia Ilumina, es bien importante tener claro el rumbo hacia dónde vamos. Creo que esa es una pieza fundamental, ¿no? Con relación a la inseguridad y al salir y esto, creo que aquí es bien importante la rehabilitación. Esfuerzos como el que hace Ilumina o ustedes como maestros, es un esfuerzo que bien vale la pena, y esta parte de la rehabilitación, si observamos, Carlos no la tuvo de pequeño, y creo que mucho de esa inseguridad se dio por esta parte. Entonces, trabajemos mucho en la rehabilitación desde niños, para que justamente se les dé la confianza y tengan todos los recursos para que puedan ser lo más autónomos e independientes en la calle, ¿no? Y la última parte que yo quiero comentar con ustedes es enfocada mucho a la tecnología. Me dio mucho gusto ver que hay muchas personas que se están dedicando, al igual que Carlos, al desarrollo de software. Entonces está increíble. A mí también, me dio gusto ¿verdad que también. Sí, estuvo muy suave. Eso está muy padre, y creo que vale la pena. Yo les diría que sigan trabajando, que sigan estudiando en esto. Cisco dice que hoy en día hay del total de puestos en el área de tecnología, en la parte de desarrollo de software, 30% de esos puestos no se están pudiendo cubrir porque no hay personas que puedan aspirar a estos puestos de trabajo. Entonces, los invitaría a que nos capacitemos, a que nos formemos. Como bien decía Carlos, creo que hay empresas, y las empresas están abiertas a darnos la oportunidad, pero hay que tener el perfil, hay que trabajar por cubrir ese perfil mínimo que la empresa nos demanda. Dentro de los aspectos que nos van a pedir mucho es el inglés, obviamente, y pues saber programar, ser buenos programando. Entonces, son los 3 aspectos que yo quería compartir con ustedes. Mil gracias, Carlos, por toda tu experiencia, por tu tiempo. Gracias a todos ustedes. Me dio gusto ver que hay aquí en esta reunión papás y mamás de Ilumina. Me gustó mucho ver que están participando también exalumnos y alumnos de Ilumina, y también maestros y papás y mamás del programa de facilitadores que tenemos hoy en día todavía trabajando. Entonces, mil gracias por todo, y pues muchas gracias. Con esto cerramos. Les enviamos por correo la información de contacto de Carlos. Gracias, Carlos. Gracias a todos. Mucho gusto.